En lo que requiere cuidado, no perezosos. Otra vez, para que se quede esa palabra. En lo que requiere cuidado. Hay cosas que Dios nos encarga que tengamos como atención, cuidado. Y esto es, todo este contexto va a ser de que tenemos que tenerlo no al olvido, sino en cuidado. Entonces dice, lo que requiere cuidado, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira o a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. Tome su asiento. Vamos a hablar de esta enseñanza. Hoy, hermanos, como tema es el buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Pero el enfoque va a ser, hermanos, en que Dios nos ha dado una tarea de servirle al Señor. Y todo este contexto que tenemos hoy aquí, que nos habla de que somos un cuerpo en Cristo, de que a cada uno se nos ha repartido dones según la voluntad de Dios, según la gracia de Dios. A cada uno se nos ha repartido los dones para ponerlos en práctica dentro de lo que es nuestra vida como cristianos en la fe, en la iglesia, y que de esta manera no estemos, hermano, como descuidando el don de Dios que nos ha dado, sino que al contrario, en el versículo 11 leímos que en lo que requiere cuidado, esto requiere cuidado. Hay cosas que en su vida requieren cuidado, ciertamente, hermanos. ¿Puede mencionarme una o dos? La salud, por ejemplo, su vida personal, su aseo, su estilo de vida, la alimentación y todo lo que requiera tener un buen estado físico de salud. Usted tiene que tener mucho cuidado, ¿cierto? Sí. En su vida matrimonial, etcétera, en cualquiera de las, vamos a decir, de las circunstancias o formas de vida que usted tenga, usted va a tener consecuencias o va a tener beneficio, depende del cuidado que tenga hacia aquello que es importante para usted. Bueno, de igual manera en esta parte del cristianismo, aunque no es por salvación o para salvación que debemos estar activos y participando en cuanto a los dones o en cuanto al servicio a Dios para que, digamos, ya alcancé la salvación por las obras, no, de ninguna manera, pero de igual manera la Biblia nos enseña, hoy nos va a enseñar, que si no hay obras, que si no estamos dedicados, que si no estamos poniendo cuidado a estas cosas, vamos a ser, en vez de sabios y entendidos, vamos a ser negligentes en vez de diligentes. En vez de tener cuidado, vamos a estar descuidados. Y una cosa sí se sabe, que si descuidamos algo, hermano, luego hay consecuencias. No puedes descuidar tu vida, como dije, personal, tu cuidado en cuanto a la salud, porque al rato puedes estar padeciendo alguna enfermedad no deseable. Por ejemplo, puedes tomar la decisión de tener algún vicio, algo que al rato te va a traer consecuencias, dolor, enfermedad, sufrimiento y la muerte. No puedes descuidar tu vida matrimonial si eres casado o casada y decir, no sé qué sucedió si la descuidaste, pudiendo haber tenido cuidado en todo eso. Igualmente es la vida espiritual. Dios nos ha dado una vida espiritual y no debemos descuidarla. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de cuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Y eso quiere decir que no estamos desenfocados
como si no tuviera tanta importancia. Es todo lo contrario, debemos estar velando, cuidando día con día de nuestra salvación. No que la ganamos, pero que estamos atentos, vigilando, estando participando, estando viviendo como un cristiano y desenvolviéndonos en el área donde el Señor nos ha encargado a través de la encomienda que nos dio y a través de los dones que nos ha repartido a cada uno de nosotros. Amén. Déjenme decirle, hermanos, que es una tarea muy dura, sin duda, esto que el Señor nos ha encargado. No es fácil poder llenar el requisito de, hermanos, estar en esta unidad y como hijos de Dios, el de participar en la iglesia, el de ser un miembro activo, el de estar, hermanos, sirviendo al prójimo, tener un amor no fingido, buscar lo bueno, desechar lo malo, tener la paz si es posible con todos, estar gozosos, estar fervientes. En todo esto que nos habla aquí este contexto, que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Acuérdense que esto a veces es muy común dentro aún de las iglesias, no solamente en el humano, de que se exalta el mismo, de que se quiere sentir encima de otros, pero aún en la iglesia hay quienes tienen algún nombramiento, tienen alguna posición, y esto los puede llevar a sentirse mucho más de alta estima, ¿cierto, hermanos? Pero la Biblia nos enseña que no debemos de pensar así, sino que debemos de comportarnos humildemente, sencillamente, acoplarnos los unos con los otros. Yo sé que podemos tener diferentes medios sociales, económicos, pero eso no nos impide a que tengamos una unidad en el espíritu, ¿cierto? Tener una misma mente, un mismo corazón, llenos de amor, llenos de compasión, llenos de gracia, para que cada uno, conforme al don que Dios nos dio, podamos ser edificados unos con otros. Amén. Muy bien, así es que aunque es una tarea muy difícil, sin duda, hermanos, pero también hay una gran recompensa. Si servimos al Señor, si padecemos por el Señor, si morimos por el Señor, dijo el apóstol Pablo, con Él también reinaremos, también con Él viviremos. Y el Señor no es injusto para no acordarse de la obra que hemos hecho en Él. El Señor no es injusto y a cada uno nos dará nuestro pago según la obra que hemos hecho en el servicio a Él. Dios no es injusto. Veamos acerca de esa recompensa para que entendamos cómo es necesario, hermanos, verdaderamente estar enfocados en la obra del Señor y ser un hombre, un creyente, trabajando, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás y llevando a cabo el plan de Dios en nuestra vida. En Mateo capítulo 25, el verso 14, ahí nos habla del buen siervo fiel que está velando día con día, que está trabajando fielmente al Señor, esperando su venida. Dice el verso 45 de Mateo 24. Mateo 24, verso 45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes o sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, estamos hablando con ese, sentirnos más que otro, esto es golpear ya. Golpear es abusar ya de otro, como hemos hablado ya de iglesias que practican mucho lo que es el beneficio material, la prosperidad, y a través de eso, hermanos, no solamente practican desde los diezmos exigidamente, porque lo predican que si no diezmas eres un ladrón y te vas al infierno. Desde ahí a un sinnúmero de cooperaciones, de ventas, rifas, protemplos para evangelismo y para todo tipo de entrada de dinero. Forman dentro de la iglesia grupos, los grupos de damas, los grupos de jóvenes, los grupos de varones, los grupos de niños,
y a todos como que le ponen una fuente de entrada de dinero, de solicitar más dinero. Eso es golpear, eso es abusar. Precisamente Jesús hablaba en el estudio que tuvimos en Mateo de que los fariseos abusaban de las viudas. Fíjese cómo abusaban. Dicen que por pretexto hacían largas oraciones. Y como en aquel tiempo los fariseos eran muy machistas, todo eso, en aquel tiempo los judíos eran muy machistas, no había quien defendiera a la mujer. Hubiera sido falta esa revolución femenina hoy en día, que alguien se hubiera levantado aquel día para defenderse un poco. No digo que esté bien ese movimiento hoy, pero en aquel tiempo los hombres judíos eran demasiado machistas. Y aún los líderes espirituales, fíjese cómo abusaban de las mujeres, quitándole también las pertenencias, como hoy en día lo hacen. Hoy en día los pastores no les importa ver una mujer que venga sola, a una mujer que no tiene esposo, viene con niños a la iglesia, no le importa que esa mujer viva en economía, que viva el día con día, el día por día, el día con día, o sea, al día, ¿cómo es? Al día. Y no les importa demandarle el diezmo, no les importa demandar una cooperación extra, al contrario, les prometen que si diezman o ofrendan una ofrenda especial, Dios se los va a multiplicar, y no tienen compasión ni aún de las mujeres. Eso es golpear, eso es abusar. ¿Se recuerda? Fíjese, quiero explicar algo. Cuando Jesús estaba en el templo y vinieron a dar la ofrenda, ¿se recuerdan la ofrenda de la viuda? Muy poco se habla de esto, pero ¿sabe por qué Jesús resaltó en ese momento esa parte? No es exactamente para promover que la viuda dio todo lo que tenía. Que sabe, hoy muchos predicadores hasta lo usan transcriversando la escritura. Le dicen, mira, agarra este ejemplo de la viuda, cómo Dios la exalta. Que esa viuda dio todo lo que tenía para su día, para comer, y así instan a la gente a que dé todo su dinero. Así lo utilizan este texto. Pero hay otra versión. El Señor sabe por qué dijo públicamente que esta mujer dio todo lo que tenía. Porque según la ley, los sacerdotes, los encargados, los ministros, los líderes espirituales estaban encargados, conforme a la ley, de suplir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los desamparados. Había parte de diezmo para ellos. ¿Se recuerda eso? Sí. Y Jesús quiso reclamarles públicamente: ustedes son ladrones, porque no miran la necesidad de esta viuda, cómo dio todo lo que ella tenía. La viuda no debió haber dado todo. La viuda debió haber dado eso y más, pero no haberse quedado sin nada, porque ustedes le han quitado el beneficio que ella tiene. Ella debe de recibir. Lo vemos en la iglesia primitiva como los apóstoles ministraban eso. Dice que los discípulos, los apóstoles dijeron un día: no es justo que nosotros nos dediquemos a repartir a las viudas y a los necesitados, y por eso nombraron a 7 diáconos llenos del Espíritu de Dios para que se encargaran de esa función. Así es que dice aquí, hermanos, que si el siervo que no se dedica a hacer el servicio a Dios agradable y dijere en su corazón: mi Señor se tarda, y empezare a golpear, que se aparta de la verdad. Ya no está sirviendo a Dios de verdad, ya no sirve al Señor de corazón, y empieza a golpear, dice, a los demás. ¿Qué es lo que sucederá? Dice y el verso 50: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que es no estar cuidando de las cosas que se deben de cuidar, de las cosas que se tienen que tener cuidado. Ahora otra historia más para entender un poquito más, ahí mismo en el capítulo 25, ahora, y el verso 14, donde nos habla la parábola de los talentos, de los dones que Dios nos ha dado a los creyentes. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, este es Jesús, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Se recuerdan que hemos sido enseñados que Jesús Dios le quitó la heredad a aquellos malos obreros y la entregó a otros?
para demandar fruto. Y esos otros es la iglesia. Somos nosotros. Y el Señor va a venir cada en cuando a demandarnos fruto. De hecho, al final nos va a pedir cuentas. Y que no nos halle como cuando aquel día halló a la higuera que solamente estaba llena de hojas y el Señor la maldijo, refiriéndose a alguien que es religioso y que no tiene nunca fruto. Bueno, vea lo que vamos a entender hoy de los talentos. Dice que el Señor le dio los bienes a este, se los entregó. A uno dio 5 talentos. Esto quiere representar bastante. Y a otros 2, a otros un poco menos. Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Se puso a trabajar. Se puso a servir a Dios con toda su fuerza. Y no desaprovechó los dones que Dios le dio y los empezó a desenvolver, los empezó a practicar, los empezó a desempeñar y los empezó a avivar a tal grado que ese talento le ha servido de mucho dentro de la obra de Dios y multiplicó beneficios con sus dones. ¿Se va entendiendo, verdad, lo que estoy hablando? Cuando un cristiano recibe los dones de Dios y no los entierra, sino que los ejerce, él ni cuenta se da tal vez cómo ya está viniendo la ganancia a través de lo que está sirviendo y lo que está trabajando en la obra del Señor. Pero el enfoque es que trabajó, el enfoque es que se dedicó, se desenvolvió, y cuando el Señor va a venir a pedirle cuenta, Él lo ha multiplicado. Muy bien, verso 10, ¿cuándo nos quedamos? 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjese, cristianos, todo el que ha nacido de nuevo, Dios lo ha dotado con gracia, con dones espirituales, con gracia y virtud que Dios ha puesto. A cada uno el Señor nos ha dado, sin duda algunos el mismo don, el similar, a otros diferentes, pero a cada uno no nos ha dejado sin herramienta. ¿Se entiende? Depende tal vez de Dios, de la voluntad de Dios o del corazón que tú tienes, de la voluntad o disponibilidad que tú tienes, que Dios te va a dar según la medida que Él cree que necesitas recibir. No te va a dar 5 si Él ve que tú necesitas 2. Y no te va a dar 2 si ve que necesitas 5. Lo mismo te va a dar 1 si ve que necesitas 5 talentos. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar el deseo de tu corazón y el servicio a Dios, cómo te vas a desenvolver. Podríamos decir, a Pablo le dio 5 talentos. ¿Cierto? Un hombre entregado plenamente, donde ese talento se desbordó. Es una ilustración. Podemos decir nosotros, a mí me dio 1 tal vez, el más pequeño, o el mínimo de capacidad, pero bueno, con ese talento tengo lo suficiente para hacer lo que Dios me encarga dentro de la obra del Señor. Muy bien, asimismo dice, bueno, nos quedamos en el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ya vimos que 2 lo multiplica y 1 lo entierra. Y llegando, dice, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que vea aquí esto, hermanos, antes de seguir. Les dije que es muy dura la tarea, hermanos, de en verdad someternos a Dios y trabajar arduamente en la obra del Señor. Desenvolverse en los talentos que nos ha dado el Señor es bastante duro, es bastante difícil. Usted como hija de Dios, como hijo de Dios, tiene que hacer un esfuerzo para poder
a ver, ¿cómo sería? Capacitarse para poder esculpir lo que el Señor le ha entregado, vamos a decir, en una pequeña roca sin forma, a que se transforme en algo que tenga mucho valor. Y no estoy diciendo que usted es el escultor que le quita el lugar a Dios. Estoy hablando que depende de nuestro esfuerzo para servir al Señor. Es como el talento va a crecer o va a desenvolverse o va a fluir en nuestra vida. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo simple, no quiero ponerme de ejemplo porque no soy ejemplo de nada, pero digamos como don de enseñar. Si mi don es don de enseñar, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que dedicar tiempo, tengo que meterme en una búsqueda de la palabra del Señor, del conocimiento de Dios, para poder enseñar, ¿cierto? Y así a cada uno, según su don, tiene que buscar con ímpetu, con enfoque, con esfuerzo, para que ese talento se vaya puliendo cada día más. Pero aunque no es fácil, mire la gran recompensa que recibirá del Señor. El apóstol Pablo habló de una gran recompensa y dijo que cuando estaba a punto de terminar su recorrido, él dijo que hizo una gran obra. Dice, he peleado la batalla de la fe. Hizo muchísimas cosas. Muchas cosas hizo para el Señor y en el servicio del Señor. Pero hablaba también, no solamente de su esfuerzo, sino hablaba de la gran recompensa, dice. Por lo tanto, dice, me espera la corona de vida que el Señor, juez justo, me dará, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Sabes? Los que hacen la obra del Señor con ímpetu, con esfuerzo, son los que más anhelan la venida del Señor. Y no solamente por estar enfocado en la corona de vida, sino es por la comunión que hay con Dios. Aunque hay otros que dicen, ojalá no viniera. ¿Por qué cree que sea? Porque están desenfocados en la obra de Dios, están enfocados en lo suyo. Están trabajando para ellos. Están trabajando para sí mismos. ¿Se entiende? Para mi ego, para mi exaltación, para mi beneficio personal o económico o de renombres. Muy bien, sigamos leyendo. Ya vimos entonces que hay una gran recompensa. El Señor les dirá, hermanos, entra al gozo de tu Señor. Muy bien, nos quedamos en el verso ¿cuál? 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. No hay para tener envidia, solamente que cumplir con lo que Dios nos dio. Nadie envidie lo que Dios le dio, al contrario, orgullezcase del don de su hermano. Amén, no hay envidias entre los buenos cristianos. Dice el verso 23, su Señor le dijo, viene, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire, hay creyentes que saben quién es Dios. Saben, entienden quién es Dios. Aunque se habla de puro Dios es amor, Dios es ayudador, Dios es compasivo, Dios bueno y Diosito. Pero dentro de su ser, ellos saben que Dios no perdonará al malvado. Ellos saben que en el día del juicio, Dios va a hacer justicia y no va a condenar al justo juntamente con el impío, pero no pasará por inocente al culpable. Ellos entienden todo eso. Este siervo lo entendió, pero era un siervo de mal corazón. Era un siervo infiel que no le importó enfocarse en vivir para el Señor, en trabajar en la obra del Señor. Y hay mucha gente hoy en día, hermanos, que tienen un local donde reunirse, tienen una iglesia donde reunirse, tienen hermanos con quien reunirse, pero ellos no tienen el afán, el propósito de enfocarse en desenvolverse como hijos de Dios y servir en la obra y en el ministerio para la obra del Señor. Les importa poco. No tienen cuidado de esto. Muy bien, ¿qué sucederá en aquel día? Mire, lo que es terrible para los que no tengamos en cuenta lo que debemos hacer y no cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Este hombre dice que yo sabía que tú eras hombre, como dijo, rudo. Eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste
y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y este miedo lo podemos traducir a negligencia, haraganería, flojera, descuido, ¿cómo que más podemos añadir? Irresponsable, tibio, desobediente, buscador de cosas para su propio gusto, no para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Perezoso. Todas estas cosas se puede mencionar aquí cuando un cristiano no se enfoca en lo que tiene que hacer. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y lo escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Fíjese la desgratitud de un cristiano que después de haber recibido, vamos a decir, la salvación, no se ponga a servirle al Señor y venga como con esa altanería, aquí está lo que me diste, ten. Cuando el Señor nos ha hecho el llamamiento santo para que le sirvamos, no para estar sin hacer nada. Ya Israel ya fue ejemplo de eso y que fue desechado por no entregar cuentas al Señor. Que dijo el Señor, vino a la higuera demandando fruto, vino Israel demandando fruto, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Terrible, ¿no? Y si el Señor lo hizo con aquellos, ¿qué no hará con los demás? ¿O qué no hará con nosotros si descuidamos nosotros también este don? Muy bien, así es que este hombre le entrega, dice supuestamente lo que el Señor le había dado, y el Señor le respondió, verso 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Ya ven, negligente es flojo, desatendido, que les cuesta hasta para bañarse, asearse, lavarse las manos, la cara antes de comer, ¿no? Gente floja. Estoy hablando literal para entenderlo en lo espiritual. No se lava los dientes, se baña cada 4 días, 5 días, la ropa trae 2, 3 días. ¿Se entiende? Gente que no es responsable. Gente que no trabaja con ímpetu, todo lo hace de mala gana. Igual quieren servir a Dios de mala gana. Igual quieren servir a un Dios santo con media vida del mundo y con media vida para Dios. Gente que no toma en cuenta que ha sido un llamamiento santo para cuidar, de poner en práctica las cosas de Dios con ímpetu, con dedicación, con esfuerzo. No es fácil. Dios nos demanda mucha rectitud, nos demanda mucho esfuerzo, porque para entrar al reino de los cielos se necesita mucho esfuerzo. No es fácil. Así es que el Señor le respondió a este hombre malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. O sea que tengo toda la autoridad y el poder para hacer tanto una cosa como otra, tanto como para salvar como para echar al castigo, al fuego eterno, dijo Jesús. No teman al que puede matar el alma, al cuerpo, mas el alma no puede dañar, mas temed a aquel que tiene el poder para matar el cuerpo y para echar el alma en el castigo eterno, al fuego eterno, al infierno. Si sabemos que Dios es así, ¿por qué no cambiamos de mentalidad y de actitud? Si un día no muy lejano nos espera ese confrontamiento con Dios, ¿cuánto te quedan 1000 años por vivir para que digas me queda mucho y diga tengo tiempo para vivir lo que yo quiera? Al final cambio de parecer y le entrego cuentas buenas a Dios. No, hermanos, son muy cortos nuestro estado aquí en esta tierra, nuestro límite. A lo más 80 años, de lo cual ya tenemos 50, vamos por ahí, o 60, 70, ¿cuánto nos queda? O tal vez estás joven y te vas a morir dentro de 1 año o 2 y ya tienes que ir ante Dios. ¿Qué vas a esperar en aquel día? De que Dios va a decir, te aplaudo lo que estabas haciendo en la obra mía, trabajaste demasiado, te desvelaste, estudiaste, te esforzaste, hiciste lo mejor con el talento que te di, lo puliste, salió brilloso el talento que te di. Estoy orgulloso de ti. En lo poquito me fuiste fiel, pero te tengo preparado un gozo eterno. ¿Qué espera que eso recibamos
Si estamos haciendo de la obra del Señor negligentemente, si nuestro don pareciera que se fue de nosotros, que no sabemos ni lo que tenemos que Dios nos ha dado. Increíble, hay gente que se sigue preguntando, ¿y cuál don es el que Dios me dio? ¿Y cuál talento es el que yo tengo de Dios? Yo no sé qué tengo. Es increíble, hermano, que no pueda ni entender eso. ¿Por qué? Porque no tiene una comunión con Dios, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Así que el Señor, mire, le dice, por tanto, dice 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ese es el punto. No tenemos que dejar el talento ahí enterrado. ¿Cómo se va a multiplicar enterrado? Cristianos de apodo, cristianos solamente ¿de qué? De nombre. Pero nadie nos conoce que somos cristianos. Allá en el público, en la vida personal, en la familiar, brilla por su ausencia la conducta de nuestro don, de nuestro servicio a Dios, de nuestra comunión con Dios. Brilla en ese momento de ausencia, no está. Y en la iglesia también, porque la iglesia también debe de estar, porque es para función del cuerpo de Cristo y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu talento es de edificación para muchos hermanos. Tu don que el Señor te ha dado es de edificación para muchos hermanos. Dentro de la iglesia local y dentro de los demás hermanos que están en el mundo con los que tú puedas interactuar. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Así es que dice, por lo menos hubiera recibido los intereses. Está hablando de alguien que no quiere trabajar mucho, pero que si por lo menos lo hubiera puesto en el banco a plazo fijo, lo dicen ahí, ¿no? O de cuenta de ahorros, que ahí va a dar un poquillo ahí de ganancia. Si por lo menos no hubiera sido tan flojo al límite y hubieras trabajado por lo menos un 50%, algo hubiera recibido de ganancia. ¿Me entiendes? Yo creo que el Señor nos demanda más que el 50%, pero creo yo también que en la capacidad que tenemos, algunos por alguna razón, algunos por otra razón, no vamos a desenvolver el servicio a Dios o el talento no va a ser desarrollado probablemente al 100%, pero por lo menos, hermano, una parte debe ser desarrollado y no ser enterrado. ¿Se entiende, hermano? Eso es lo que dijo el Señor, por lo menos lo hubieras dado al banquero, allí hubiera ganado aunque sea un poquito. Y digas, es que no tengo tiempo porque tengo mi familia, mi trabajo, etcétera. Sí, está bien, pero por lo menos allí en tu familia utiliza ese don. Sé que no eres un evangelista mundial, no eres una persona que va a andar en público, pero por lo menos en lo mínimo utiliza el don de Dios. Y lógicamente cada vez que te reúnes en la iglesia. Así que el Señor le dice, quitadle, el verso 28, quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, al que lo pone a trabajar. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que veamos con cuidado, porque hermanos, no trabajar diligentemente en la obra del Señor, hay consecuencias. No es para que nosotros nos gloriemos en lo que hacemos para el Señor y yo te diga, mira mi fe y mira lo que yo hago y tú qué haces. En ningún momento, no es para presumir a nadie, sino porque un día voy a entregar a cuentas a Dios. Un día me va a decir buen siervo fiel, o me va a decir siervo inútil. Una de las dos cosas. O me va a decir entra al gozo preparado o entra al castigo eterno. Una de dos. Así es que tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. Fuimos contratados para trabajar en la viña del Señor. Unos primero y otros postrero, pero al final todos tenemos ese llamado de servirle al Señor. La recompensa es la misma. Muy bien. Esto tiene que ver, hermano, con la participación y la acción de los dones que cada uno haya recibido y sean en beneficio a los demás. Quiero decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, de hombres con talento. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Saúl, por ejemplo, el primer rey de Israel, dice que cuando su elección fue, hermanos, dice que era el hombre más
alto. ¿Se recuerdan? Dice que de hombros arriba era más alto que todos los demás de Israel. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre, vamos a decirlo, con más dones que otros, ¿cierto? Era más alto, tenía ese privilegio de ser más alto, es llamativo, está presentable, etc. Vamos a ponerlo por esa parte. Pero Saúl no desarrolló sus dones y era orgulloso. En vez de ministrar bien el servicio a Dios, ustedes bien saben cómo Saúl se comportó, no David, sino Saúl, ¿se recuerdan? Desobediente a Dios, el profeta le daba mandamiento, él rompía con el mandamiento, ofreció holocausto que no le correspondía a él. Otro día, otra tarea, el Señor le encargó y dijo: ve y destruye a todos los amalecitas, desde el niño de pecho hasta el anciano, representando que tenía que destruir el mal. El mal no solamente contra los enemigos de Dios, pero el mal contra Él mismo. Todos los pecados que hay en nuestra vida, no debemos guardar ciertos pecados, sino el mandamiento es destruirlos todos. ¿Se entiende? El ejemplo que Dios nos da a través de ese tipo, de esa sombra. Y Saúl, como un rey orgulloso, dice que no mató al rey enemigo, el rey de Amalek, ¿cierto? Y aún así se trajo beneficios en cuanto a lo económico, dinero, ambición. Y le echó la culpa al pueblo, diciendo al pueblo, y se escogió lo más gordo de los animales, y lo trajimos aún para ofrecerle holocausto a tu Dios, le dijo a Samuel. Ve lo que es la actitud de un corazón soberbio, orgulloso. Cuando él recibió la sentencia, el profeta le dijo: hoy será cortado tu reino, tu mandato, hoy se terminó. Y Saúl, con todo su orgullo, no se arrepintió de corazón, sino que aún le pidió al profeta que no lo avergonzara delante del pueblo, sino que lo honrara, buscaba honra para él mismo. Eso buscó él en todo su gobierno. Por otra parte, vemos otro ejemplo más de hombres que recibieron dones. Ahí tenemos a Sansón. Sansón, un hombre dotado con la capacidad de destruir a los enemigos, hermanos, enemigos de Dios, nuevamente símbolo, ¿verdad? Y a los adversarios del pueblo. Parece que todos estos dones eran para beneficio del pueblo. Los dones son de beneficio para el pueblo de Dios. Dios no dotó a Sansón con una fuerza única para que se estuviera luciendo. Todo era para que gobernara en el pueblo de Dios y conquistara a sus enemigos, derrotar a sus enemigos. Pero ¿qué fue lo que hizo Sansón? ¿Qué es lo que hizo? Que desobedeció de igual manera, ¿no? Y en vez de destruir a sus enemigos, terminó entregándose a ellos por sus propios deseos y pasiones desordenadas, carnales y destructibles, abortando así el plan de Dios para su pueblo y el plan de Dios para sí mismo. Eso es lo triste, hermano, de un creyente, que en vez de ser bendición para el pueblo de Dios, que Dios lo ha puesto a la iglesia para que sea de bendición, desde el más pequeño de los dones hasta el más alto, simbolizando nuestro cuerpo, el pie, el oído, las manos, el cerebro, la boca, que cada uno tiene de seguro una gran importancia en el cuerpo, y muchas veces valoramos unos más que otros, pero en realidad todos son una misma cosa. Todos son importantes. Pero qué triste es, hermanos, que un cristiano que ha recibido el don de Dios no lo desenvuelva como creyente para beneficio de la iglesia y también para cumplir así el propósito por el cual ha sido llamado. Dios lo hizo nacer de nuevo con un propósito de Dios para que Él ejerciera, Él ejecutara esa voluntad de Dios en su vida. Pero ¿cuántos cristianos vendrán a terminar como Sansón, abortando el plan de Dios y abortando el plan de Dios para ellos también en su vida? Terriblemente, hermanos. Para eso había nacido Sansón, ¿cierto? ¿Qué le dijo el ángel a la mujer cuando quedó embarazada? Que este hombre iba a ser apartado, que no tomaría vino, que se dejaría crecer el cabello, no se juntaría con muertos. Y todo un simbolismo, porque decía que iba a ser apartado para el servicio para el Señor. ¿Acaso Dios no nos ha llamado también hacia nosotros, que nos apartemos de lo muerto, que nos apartemos de lo contaminado, para servirle hacia el Señor? Así es que
¿Qué vemos ahí, hermanos? Que tenemos que ejercer nuestro llamado, nuestro ministerio, ejercer lo que Dios nos ha puesto a hacer y no abortar el plan de Dios. ¿Cierto, hermanos? No tenemos que abortar lo que el Señor nos ha encargado hacer. Tenemos que desenvolvernos en cumplir así la voluntad de Dios. Por otro lado, también tenemos, hermanos, un ejemplo más de David, el dulce cantor de Israel. Miren los dones que el Señor le dio a este hombre. Lo conocemos no solamente en los salmos, pero también en su reinado y en el carácter que tenía David. Aun cuando David no era rey, pero ya había sido nombrado por el Señor, mire cómo él ejerce los dones. Se recuerda, no solamente llega antes de ser nombrado rey, ya vemos cómo se comportaba tan diligentemente desde que cuidaba las ovejas de su padre, ¿no? Sí. Valiente, con comunión con Dios. Un día se presenta la guerra y ¿qué hace? Desafía a los enemigos de Israel. Es más, va y lo vence, ¿no? Es nombrado rey y no llega a tener el trono, pero antes de tenerlo, ¿cómo desenvuelve los dones? Y ya está cantando con su arpa, alabanzas a Dios, cánticos a Dios, sacando demonios de Saúl, ejerciendo el don de Dios. ¿Se da cuenta? Por el llamamiento que Dios le dio. Por un hombre que tenía su anhelo de verdad de servir al Señor. A tal grado que cuando él está en su reinado, está trabajando, está funcionando al 100%, vamos a decir a David. Se preocupa tanto por la obra del Señor, por el pueblo de Dios. Conquista a los enemigos, derrota a todos sus enemigos, pero también en lo espiritual. A David le viene la idea de hacerle caso a Dios. Ve cómo está atento, está enfocado en esto. Es un hombre que tiene énfasis en la obra del Señor. De hecho, escribe un salmo donde dice, ¿no?, que él estará pendiente de la obra del Señor. No me recuerdo exactamente cómo va el salmo. A ver, que dice, para inquirir en su santo templo. Eso de inquirir es para estar atento lo que se necesita en la casa de Dios, en la obra de Dios. Para inquirir. Creo que es el salmo que dice, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que estaré yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Qué más? Para inquirir en su santo templo, para estar atento al servicio de mi Dios. ¿Qué falta aquí, hermanos? ¿De qué soy útil yo conforme al don que Dios me ha dado? Hermano, ahí está lo que te toca hacer, hazlo. Así está David con esa disponibilidad. Y mire la atención de este hombre al desenvolver sus dones. El Señor le da esta capacidad. Y como el Señor no le permitió hacer el templo, porque David lo pensaba hacer, pero el Señor le dijo, no te toca a ti, David, porque tú has manchado tus manos con sangre. Pero sin embargo, no le quitó el don de preparar todo para la obra del Señor, para la obra del templo. Y dice que David almacenó por cantidades y cantidades de oro, plata y tantas cosas que se ocuparon en el templo del Señor. Dígame si eso no es un hombre diligente, atento, para trabajar en la obra del Señor. Amén. Así es que tenemos ese gran ejemplo. También tenemos como ejemplo perfecto al Señor Jesús en el servicio, hermanos, completamente a los demás. Romanos capítulo 13, verso 14 nos dice, antes bien, vestidos del Señor Jesús el Cristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué nos quiere decir este verso? ¿Qué dice vestidos del Señor Jesús? Ese estilo de vida, esa forma de ser, esa forma de pensar, ese enfoque en la obra del Señor. Imagínate que Jesús hubiera abortado el plan de Dios. Imagínate que hubiera dicho, no, yo no. El Señor al contrario dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo.
para dar testimonio de la verdad. Y cumplió. Es un ejemplo totalmente. Por eso él dice, vístanse del Señor Jesús. Tengan esa vida, ese estilo, ese pensamiento, esas acciones, esa forma de ser. Muy bien. Así es que, ¿por qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué aprendemos de hoy? O nos vestimos del Señor Jesús para tener ese mismo énfasis en hacer la obra del Señor y cumplir así nuestro llamado. O de qué es nuestro enfoque, de qué tenemos hambre y de perfeccionarnos, ¿en qué? ¿Al estilo de este mundo o al estilo de Dios? Un día el Señor Jesús, cuando estaba hablando con la samaritana, los discípulos dijeron que habían traído comida, y dijeron, Señor, come. Y él dijo, no, mi comida no es esta, yo tengo otra comida. Y mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió. Esa es mi comida. Ese es mi énfasis, ese es mi deber. Así que nosotros nos vestimos del Señor Jesús y de esa manera llevamos a cabo el plan de Dios y cumplimos en desenvolver los dones que el Señor nos ha dado. O número 2, proveemos para nuestros propios deseos, para los deseos carnales, lujuriosos, terrenales, y no llevar a cabo el plan de Dios, tanto para la iglesia en que nos congregamos o para el servicio que podemos dar a los demás y aún para nosotros mismos. Sinceramente, hermanos, debemos de enseñarnos a ser esforzados. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser sencillo. Hay que dejar las cosas del mundo. Hay que quitar los intereses personales, toda altivez, todo orgullo, toda provisión para lo nuestro. Y así esforzarnos cada día más en cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado. No va a ser fácil, pero una cosa sí es clara, una gran recompensa hay para los que sirven al Señor. Hay una gran recompensa. No te canses de servirle, no te irrites de servirle. Tal vez diga, hermano, pero ¿a quién le voy a servir tanto? Mire los que somos. Hermano, el talento es de Dios. El don no es tuyo, el don no es mío. Yo puedo predicarle ahorita a 2 personas, tal vez hasta una persona, pero no lo debo de hacer porque tenga yo que decir, no, pero esto debe de predicarse a multitudes. No, tal vez no voy a ganar a nadie a través de esta predicación ahorita, o sea, no se va, ni alguien va a ser salvado por este mensaje, pero mi labor no es esa. La salvación es de Dios. La gente puede oír y ha escuchado desde cuándo el mensaje de salvación, y la mayoría se ha perdido. ¿Qué significa? ¿Que el Evangelio no funciona? ¿Significa que el Evangelio no sirve? No, significa que la gente no quiere oírla. Pero es de nosotros anunciarlo. Es de nosotros cumplir la labor que Dios nos ha dado. Porque yo entregaré cuentas a Dios. Y es mi deber hacerlo, no solamente porque Dios me lo ha encargado, pero también es mi ejercicio. En vez de enterrarlo, en vez de guardarlo, mi deber es ejercitarlo. Y si por lo menos el Señor recibe el porcentaje mínimo, eso ya es ganancia. ¿Me entiendes? Te puedes decir, hermano, pero ¿cómo voy a cantar al coro? Pero si nadie oye, tú hazlo. Hermano, tú tienes el don que Dios te puso y tu deber y mi deber es ejercitarlo porque es para bendición. No estés pensando que es para algo propio, personal, sino que el Señor lo ha puesto para la función del cuerpo. El cuerpo. Así es que ninguno puede decir yo no quiero hacerlo, porque un cuerpo debe de caminar junto. Es nuestro deber, es nuestro compromiso con Dios y con su pueblo, con los hermanos. ¿Se entiende? Cuando usted no trabaja, esa negligencia afecta. Cuando yo no trabajo, esa negligencia afecta no solamente a mí, sino también al pueblo de Dios. Así es que tomamos en cuenta esto, que Dios nos dio dones
y talentos. Efesios capítulo 4, y terminamos con esta lectura. Efesios 4, verso 1. Dice así. Habla de la unidad en el Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está. Que andemos, que caminemos, que trabajemos como es digno de la vocación, no a medias. Imagínense un doctor a medias y no digno de la vocación. Va a ser una mala cirugía, va a ser una mala operación, va a matar al que estaba medio enfermo. Esa es la consecuencia de no hacer un buen servicio. Dice, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios su Padre y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo que constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Ya ven? ¿Cómo el Señor sí ha derramado sus dones en nosotros? ¿Y cuál es el fin? ¿Y cuál es el propósito? Yo sé que hay gente que se gloria de eso. Cobran por cantar, cobran por predicar, cobran porque, según el don que Dios les ha dado, de eso también entregarán cuenta a los hombres. En aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos. En tu nombre, Señor, hicimos esto. Pero eran ladrones, eran amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Por lo cual el Señor también les va a decir su recompensa. No os conozco. No los conozco, nunca los conocí. Ustedes vivieron para ustedes, utilizaron un don, como el don de Dios, para hacer negocio. Y no es nuevo. Allá aquel Simón lo quería utilizar cuando fue bautizado y dijo también a Pedro y a Juan, deme a mí de ese poder para que yo también lo ejecute. Pero el don de Dios, dijo Pedro, no se compra con dinero. El don de Dios es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Y siéntase responsable con Dios, al cual un día le va a entregar cuentas, al cual un día Él vendrá y le va a llamar, le va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Cada uno es para vivir sabiamente, para vivir con cuidado, para ver lo que el Señor nos dio y la medida y la capacidad y no dejarlo enterrado y al contrario, ver que esté funcionando. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad para con Dios y para con todos nosotros. Oremos. Señor y Padre Santo que mora en el cielo,